Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus... Saludos en este glorioso día y bendiciones a los grandes clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. por de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al albedrío en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus interpretaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, pero vamos a comenzar con una oración y nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el uno del Espíritu Santo con el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio oblicuos son dados al Padre Flix Lux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro centro de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Dentro del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, estábamos hablando sobre Romanos capítulo 11 y decíamos que el apóstol Pablo pone término a su exposición con una frase oracular, nuevamente con el pronombre todos. Quiere referirse no a todos los hombres como individuos, sino a los grandes conjuntos de la humanidad, sean judíos o sean gentiles. Al estilo bíblico, Pablo remite toda causalidad directamente a Dios. El pecado en que se haya sumergido la humanidad entera tiene un lugar en los designios salvíficos de Dios. Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para usar con todos ellos de su infinita misericordia, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Al terminar el examen de los pasajes sobre el futuro de Israel, quedan muchas cuestiones a las que es imposible responder. ¿Cuál será la proporción de convertidos sugerida en la expresión todo Israel? ¿Tendrá alguna relación la readmisión del pueblo elegido con el fin del mundo? ¿Cuál será el modo de su conversión? ¿De manera progresiva o de golpe? Ante todo, hermano que me escuchas, hay que recordar la naturaleza de la profecía.
La profecía no es una fotografía del futuro, sino un anuncio velado de las realidades por venir. Siendo así, ni debemos ni podemos llegar a precisiones que van más allá del mismo texto bíblico. La expresión todo Israel, como lo hemos dicho ya, es usada por el apóstol Pablo para designar el conjunto de la nación como tal, pero sin querer referirse a todos y cada uno de los individuos. Y viendo el apóstol Pablo en la perspectiva de una parucía próxima, necesariamente ligaba en alguna forma la conversión de Israel con los tiempos escatológicos. Pero ahora, a 20 siglos de distancia, si se introdujeran precisiones ajenas a los textos, se correría el peligro de falsear el pensamiento del apóstol Pablo. Las ideas de una conversión progresiva o de golpe no aparecen ni afirmadas ni negadas en las afirmaciones del apóstol Pablo. Jesús exigía de Israel una respuesta de fe, pero este plan es tan profundo y paradójico que a los hombres sin fe les parece necio, como está en 1 Corintios capítulo 1. Pues bien, hermano que me escuchas, según este plan enigmático, Dios quiso que Juan se presentara como predicador penitencial y Jesús como amigo jovial, para dar oportunidad a todos. Pero ambos encuentran en los judíos incrédulos solo incomprensión y rechazo, pues mediante su propia sabiduría, el mundo no era capaz de reconocer a Dios en su divina sabiduría, juzgándola más bien necedad. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Sin embargo, hermano que me escuchas, la historia dará la razón al plan y a los métodos de Dios, pues los efectos de ese plan incomprensible de salvación resultan ser sorprendentes por su eficacia y su grandeza. Ahora no es más que un mísero granito de mostaza, pero crecerá hasta llegar a ser un gran árbol en donde vienen a anidar pájaros de todos los plumajes. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, esto no implica menosprecio alguno para el bautismo, del que se engendrarán otros o de que se desencargarán otros. La habilidad del pensamiento que se consideraban sabios, que de la retórica del hombre se halla rebasada por la sabiduría de Dios. Sabemos que en las iglesias había diferentes ministerios que eran llevados a cabo por diferentes personas. Un oficio particular era el de conferir el bautismo a los que habían aceptado la fe. Cuando su afirmación, el apóstol Pablo, con su afirmación el apóstol Pablo, no pretende en manera alguna minimizar
ni el bautismo, considerándolo secundario, ni el oficio de administrarlo. Lo que de relieve es la importancia, lo que se pone de relieve, por supuesto, es la importancia de la proclamación del Evangelio, que antecede y sigue al bautismo. La misión característica para la cual el apóstol Pablo ha sido enviado es evangelizar. Es su gran don, es su gran gracia, es su carisma, según lo anuncia Hechos, capítulo 22. Pero no lleva a cabo esa proclamación sirviéndose de la sabiduría de la palabra, que era el arte del bien hablar, y la habilidad humana utilizada por los oradores griegos para cautivar y persuadir a su público, poniendo argumentos convincentes. El apóstol Pablo anuncia la cruz de Cristo, o suprimiendo la metonimia, el misterio de Cristo que muere en la cruz. Tiene valor por sí mismo, tiene fuerza intrínseca. Su simple proclamación basta, y esta no necesita ir revestida de los artificios de la elocuencia humana. Si la predicación recurriera para convencer a esa sabiduría de palabra, la cruz se habría visto vacía de su contenido y de su propia fuerza. Y esto, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo no lo puede soportar. La contemplación de Cristo crucificado llena el pensamiento del apóstol Pablo. Está impresionado por el misterio de la cruz de Cristo, donde él ve que se manifestó la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. En la cruz, hermano que me escuchas, se cumplen las palabras de Isaías 29, que anunciaban la incapacidad de los que se consideraban sabios y prudentes, según criterios mundanos, para penetrar la sabiduría divina. La predicación de la cruz de Cristo, señala Santo Tomás de Aquino, contiene algo que, según la sabiduría humana, parece imposible, como que Dios muera o que el omnipotente se someta a las manos de los violentos. También contiene cosas que parecen contrarias a la prudencia de este mundo, como que uno, pudiendo, no huya de las contrariedades, como contraste a la sabiduría de palabra. El apóstol Pablo presenta la palabra, presenta la palabra de la cruz. El énfasis que el apóstol Pablo quiere dar a la palabra es manifiesto. El término la palabra, que en muchas ocasiones comprende el evangelio total, según 1 Tesalonicenses capítulo 1, está reservado aquí a la proclamación del misterio de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo ha proclamado la buena nueva de la salvación por la muerte de Cristo en la cruz. Este mensaje, hermano que me escuchas, ha parecido una tontería, ha parecido una locura para los que, rechazando esa proclamación,
se pierden, según lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero para quienes se salvan, o sea, para nosotros, los creyentes que hemos aceptado por la fe este mensaje salvífico, la palabra de la cruz es fuerza de Dios, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Esta palabra, hermano que me escuchas, pues no es solo una manifestación o demostración del poder de Dios o una fuerza de Dios, sino que es la misma fuerza de Dios que actúa salvando. Ya en tiempo del profeta Isaías, en su capítulo 19, Dios anunciaba al pueblo que la sabiduría puramente humana no sería capaz de librarlo del azote asirio. Aquí, el apóstol Pablo no condena la verdadera sabiduría del hombre, que es un don de Dios y participación de la sabiduría divina, sino que condena la sabiduría altanera, la sabiduría llena de orgullo y autosuficiente, que se establece como norma última y decisiva. El hombre, hermano que me escuchas, gracias a la inteligencia que el Creador le ha dado, hubiera podido conocer a Dios a través de sus obras, pero se jactó de su sabiduría, se ofuscó en sus racionamientos y se entenebreció en su insensato corazón. Y en definitiva, hermano que me escuchas, no conoció a Dios, según Romanos capítulo 1. Sin embargo, hermano que me escuchas, esta ignorancia culpable del hombre formaba parte misteriosamente del plan de la salvación divina, según lo anuncia el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. En efecto, plugó a Dios en una paradoja divina. Servirse de una locura, de la necedad de la predicación, de la cruz, de Cristo crucificado, para salvar a aquellos que creen en el mensaje proclamado según Romanos capítulo 3. Hermanos, querigma, que quiere decir predicación, es la proclamación misma según 1 Corintios capítulo 2. Y aquí equivale prácticamente a la palabra de la cruz. La expresión el mundo no conoció incluye a judíos y gentiles. Pues bien, hermano que me escuchas, la fe es exigente y pide abandono y adhesión total a la palabra sobre cualquier seguridad humana. El judío exige milagros, signos claros y palpables que garantice la verdad del mensaje, como está en Mateo capítulo 2, capítulo 12. El griego pide argumentos sabios que satisfagan a su inteligencia, como está en Hechos capítulo 17. Hermanos, el milagro y la sabiduría pueden ser en sí legítimos y buenos, pero ni uno ni otra son capaces de explicar
el misterio del plan divino de salvación de Dios, el cual debe ser aceptado de Dios y finalmente debe ser aceptado en la fe. Ahora, hermano que me escuchas, este interés, tanto de los judíos como el de los griegos, no es condenable en sí mismo. Y, paradójicamente, la cruz de Cristo será su respuesta. El apóstol San Pablo predica un Mesías crucificado. Los judíos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías obrador de prodigios, un Mesías restaurador de la monarquía davídica, según Hechos capítulo 1. Para ellos, un Mesías crucificado era un fracaso. El arma más poderosa que tenían los judíos para refutar que Jesús había sido el Mesías era justamente el hecho de haber muerto en la cruz, como está en Mateo capítulo 27. Para los griegos, por su parte, preparados para sopesar los argumentos con el fin de sentir o rechazar una proposición, la proclamación de un Cristo crucificado no tenía sentido alguno. Era simplemente una tontería. Era una locura. Sin embargo, para los que mediante la fe, o sea, los creyentes, han sido llamados a la salvación, ya sean judíos, ya sean griegos, porque las divisiones han desaparecido. Cristo en cruz no solo padece, sino que es fuerza de Dios y es sabiduría de Dios. Anteriormente habíamos dicho que la palabra de la cruz era la fuerza de Dios. Ahora, hermano que me escuchas, Cristo mismo es esta fuerza de Dios. El querigma es fuerza de Dios cuando actúa haciendo brotar del corazón del hombre una opción y una respuesta. Además, hermano que me escuchas, Cristo crucificado no solo es una manifestación de la sabiduría de Dios, sino que es la sabiduría misma de Dios que se revela al mundo y realiza el plan de salvación. Cristo en cruz y que salva. No cabe en el entendimiento humano. Para él es una tontería. Es un fracaso. Pero la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Este aspecto paradójico de la sabiduría y de la fuerza divina se manifestará en la elección de los corintios y en la predicación del apóstol San Pablo. Por fin, hermano que me escuchas, es notable observar que el Señor Jesús, al criticar la ciudad judía de Cafarnaúm, le dice: hasta el cielo te encumbrarás, hasta el infierno te hundirás. Estas palabras están tomadas del gran poema de Isaías capítulo 14, donde el profeta, con estas mismas expresiones, apostrofa a Babilonia
La ciudad pagana, símbolo y resumen de las fuerzas enemigas de Israel y de Dios. Al aplicar ahora estas palabras a su propia ciudad israelita, por razón de su soberbia e impenitencia, el Señor Jesús quiere decir que los judíos han caído al mismo nivel de perversidad y enemistad de Dios en que solía estar la pagana Babilonia. Por su rechazo del Señor Jesús, Israel se ha hecho igual y aún peor que los paganos. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículos 16 al 24. Hermanos, en el versículo 17, cuando Jesús dice, les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos entonado canciones tristes y no se han lamentado. Creemos que con la alusión de alguna canción popular o a un juego infantil, el Señor Jesús reprocha a quienes se resisten a conocerle. La sinrazón de sus excusas que estamos leyendo y viendo en el versículo 19, vemos que los judíos, como niños caprichosos, rechazan todas estas insinuaciones de Dios. Pero Dios realiza su designio y se justifica a sí mismo por las obras de Juan el Bautista y sobre todo del Señor Jesús. El capítulo 21, Corazín o Corazaín y Betsaida eran dos ciudades florecientes situadas en la orilla norte del mar del Galilea, no lejos de Cafarnaúm, en las que el Señor Jesús predicó y obró muchos milagros. Las ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, eran célebres junto con Sodoma y Gomorra por sus vicios, y los judíos las tomaban como ejemplo de castigo de Dios por los pecados, según lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 26 al capítulo 28 y el profeta Isaías en su capítulo 23. De este modo, hermano que me escuchas, el Señor Jesús resalta la ingratitud de las personas que, habiéndole conocido, no se convirtieron. Después de que los judíos que no quieren creer, el final de este capítulo nos presenta a los pequeñitos que, sí, están abiertos a la fe como a un don. Este pasaje es uno de los más emocionantes del Evangelio según San Mateo. En él, el Señor Jesús nos manifiesta su corazón manso y humilde, que es el santuario interior donde él mismo saborea el amor y el conocimiento íntimo de su Padre Celestial. Y en el fondo es esto, precisamente, la fe. Nosotros tener parte en la experiencia personal que el propio Jesús tenía con su Padre. Vibrar en nuestra alma la misma seguridad confiada que ardía en el corazón de Cristo, de que Dios es real, de que Dios es Padre, de que Dios es bueno, de que Dios es omnipotente, de que Dios es amoroso, de que Dios es providente. Sentirnos unidos por el mismo gozo que llenaba el alma del Señor Jesús, de saberse amado infinita y eternamente por este Dios de amor,
Vivir en la fe es, hermano que me escuchas, es vivir la vida interior del Señor Jesús en su relación incomprensible con su Padre eterno. Esto es lo que nos quiere decir con sus palabras aquí en este capítulo 11 del Evangelio según San Mateo. Y esta intimidad nunca la podrán conquistar con sus libros y sus disputaciones los teólogos y los estudiosos de la ley. Esto es un don de amor que solo se puede recibir gratuitamente, como se recibe la lluvia tras meses de sequía. Por eso, hermano que me escuchas, no ayuda a ser teólogo, más bien es un estorbo. Mucho más vale ser pequeño. Es decir, hermano que me escuchas, una persona que no presuma de sí ni de su ciencia o fuerza humana, sino que esté totalmente receptiva a la iniciativa bondadosa del Señor Jesús, que nos quiere abrir su corazón. Pero para así vivir con Él, nos pide una sola cosa. ¿Qué cosa es lo que nos pide el Señor Jesús? Hermano que me escuchas. ¿Qué cosa? Vivir como Él. Es decir, vivir en la caridad. Esta es la ley de Cristo, según lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6, que resume un solo precepto todo el contenido de la ley mosaica y de los profetas, como está en Mateo, capítulo 22. ¿Qué alivio significa esta simplificación para las muchas personas de buena voluntad que se habían matado en la minuciosa observancia de la ley mosaica, esperando ganar así la amistad con Dios? Pero solo habían ganado agobios y fatigas del alma, pues la ley mosaica, por supuesto, era demasiado complicada, era exigente, era difícil. Cumplirla, hermano que me escuchas, requería toda la energía de que podía disponer la persona. Y aún así, le dejaba uno vacío, le dejaba uno henchido solo del orgullo farisaico. Los mismos judíos llamaban a la ley mosaica un yugo. Lo puede leer en Eclesiástico capítulo 6. Un yugo pesado, un yugo molesto, un yugo abrumador. Y este yugo impuesto por Moisés, el Señor Jesús, cual nuevo Moisés, viene a sustituir su propio yugo. Pero este será llevadero y ligero. Compare estas palabras del Señor Jesús con lo que se lee en Eclesiástico capítulo 2. Por favor, compárenlo. Pues, para los que realmente sean mansos y humildes, es fácil de llevar, porque es el mero mandamiento del amor. Pues el que ama, todo se le hace fácil. Al que verdaderamente tiene amor, todo se le hace posible. Al que de veras vive en caridad, todo se le hace llevadero. Así, hermano que me escuchas, la caridad se hace la madre de todas las virtudes y de todas las obras buenas.
De esto comenta ese gran santo católico San Agustín cuando dice: los hechos de los hombres no se distinguen entre buenos y malos, a no ser por la raíz de la caridad. Pueden hacerse muchas cosas que en apariencia son buenas, pero que no proceden de la raíz de la caridad. En cambio, hay cosas que a primera vista son duras y desagradables, pero que sirven para la corrección cuando su motivo es la caridad. Aprende, pues, de una vez esta sola regla: ama, y entonces haz lo que te dicte el corazón. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si toleras, tolera por amor. Siempre la raíz interior ha de ser el amor, pues de esta raíz no pueden brotar sino solamente cosas buenas. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. Hermanos, en el versículo 25 dice que Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, según Lucas capítulo 10, dijo: ¿por qué has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes? Estas cosas que habla el Señor Jesús son los misterios del reino de Dios. Jesús, en su discurso parabólico, dice a sus discípulos: es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. En Mateo capítulo 13. Pues este misterio es revelado a los pequeños, o sea, a sus discípulos, y después a todos nosotros los creyentes de la palabra. Estas palabras constituyen un testimonio de los sentimientos más profundos del Señor Jesús. Su conmovedor sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco de su fiat, del fiat de su madre, en la Anunciación, que está en Lucas capítulo 1. En el momento de su concepción, y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. En el versículo 27, vemos que con esta solemne declaración, Cristo revela su divinidad. Por eso, después de decir: en verdad, venid a mí y yo os aliviaré, porque solo Él tiene palabra de vida eterna, como lo dice el apóstol Pedro en Juan capítulo 6. Este pasaje, hermano que me escuchas, de tono propio del evangelista Juan, expresa en la tradición de los evangelios sinópticos primitivos la conciencia clara que el Señor Jesús tenía de su filiación divina y de la relación que, como hijo de Dios, tiene con los hijos por adopción, o sea, todos nosotros, porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8. Hermanos, la palabra yugo se utilizaba
para referirse a la ley de Moisés en Eclesiásticos capítulo 51. Esa es el yugo, la carga de la ley mosaica y de las observancias que la recargan todavía mucho más. El yugo de la ley y la sobrecarga de las observancias son aligeradas para los pequeños del Señor Jesús, cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Lo anuncia el apóstol Mateo en su capítulo 5. Vayamos ahora a Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, donde dice: en aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, les dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que le acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia. Y no le era lícito comer a él, ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebraban el sábado y no son culpables. Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieras comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, dice el Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús, que es sabiduría y fuerza de Dios, es el escándalo contra quien tropiezan los sabios y los inteligentes, y la bienaventurada de la cual disfrutan los pequeños. En el capítulo 12 es un conflicto entre sabiduría antigua y nueva, entre la carne y el Espíritu Santo, entre la muerte y la vida. Este trozo, así como el siguiente, se refiere al sábado. Los discípulos están en el descanso de Dios. Pueden sin culpa hacer el sábado lo que se concede solo a los sacerdotes judíos, por supuesto. En efecto, son el pueblo mesiánico, son el pueblo libre y sacerdotal. A la objeción de los fariseos, Jesús responde con argumentaciones escriturísticas para concluir con la grande revelación. Jesús, hermano que me escuchas, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Quien viene a él es como él, es hijo y libre. Las argumentaciones de tipo rabínico explican lo que afirman también los otros evangelios sinópticos. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado.
Es el sentido de toda escritura que nos narra la pasión de Dios para nosotros los creyentes. Son iluminadoras algunas palabras del relato. Discípulos, comer, días de fiesta, David, los panes de la presencia, que recuerdan la Eucaristía, el don que el Hijo del Hombre ofrece a cada creyente es el de alimentarse con el sábado, de vivir la vida del mismo Dios. Hermanos, comer es vivir. El trigo, el alimento, es el conocimiento del Hijo de Dios que se ofrece a los pequeños. El sábado es Dios mismo. Alcanzar el sábado, el sacerdote judío tiene acceso libre al templo de Jerusalén. David es figura del Mesías. Los discípulos que comen en el día sábado no comen el fruto prohibido. Lo hacen sin culpa porque son compañeros del Mesías. Sacerdotes que comen el pan de la presencia, que los hace semejantes a Dios, que quiere misericordia y no sacrificio. Jesús, hermano que me escuchas, que es el Hijo del Hombre y Señor del sábado, es nuestro pan eucarístico, es nuestra vida. La iglesia está formada por aquellos que lo comen, viviendo la libertad de los hijos que aman a los hermanos creyentes. Ya no son esclavos, sino señores de la ley mosaica, porque viven la misericordia del Padre, como lo anuncia Lucas capítulo 6 y Santiago capítulo 2. En el versículo 1 se lee: en aquel tiempo. La escena está unida a la anterior, que habla de la revelación del Padre y del yugo suave del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Cuando leemos el Evangelio, estamos siempre en aquel tiempo, o mejor, en aquel momento oportuno. Es el kairos de la presencia del Señor. Y seguimos leyendo la escritura. Cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Hermanos, el Hijo de Dios acaba de invitar a los pequeños a su banquete. Ahora, el Señor del sábado ha llegado finalmente su día. Pasa por en medio de las mieses. Además, Él es el sábado y las mieses. En Él se ha abierto el cielo sobre la tierra. Lo anuncia Juan capítulo 3. Se ha asomado la justicia de Dios y nuestra tierra ha dado su fruto. Lo anuncia el Salmo 85. Los valles se cubren de trigo, los gritos de gozo y las canciones se dejan oír. Lo anuncia el Salmo 65. Y seguimos leyendo la escritura. Sus discípulos sintieron hambre. Hermanos, desde el principio, el hombre tuvo hambre de este fruto, pero se equivocó de árbol y comió el fruto de la muerte. El hombre es hambre de vida a todos los niveles. Solo el sábado, la vida de Dios es alimento digno del Hijo de Dios. Por eso el alimento que sacia es la palabra que sale de su boca. Es la relación con Él. Y dice la escritura que se pusieron a arrancar espigas y a comerlas.
Hermanos, el día sábado, los discípulos comen de este trigo que es el Hijo del Hombre. Toma su vida y su vigor. El amor del Padre es el banquete mesiánico que elimina la muerte para siempre, como lo anuncia Isaías en su capítulo 25. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Lo anuncia el Señor Jesús en Juan capítulo 6. Llega el versículo 12, lee que los fariseos pertenecen a la categoría de los sabios más inteligentes. No solo conocen la ley mosaica, como los escribas, sino que también hacen las leyes. Pero quien conoce las leyes y las hace sin conocer el amor del Padre, queda oprimido y fatigado por los preceptos. Ayuna y no entra en el descanso. Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado, le dicen los judíos a Jesús. Los discípulos cumplen una de las 39 obras prohibidas en sábado. Lo lícito y lo no lícito regula el obrar humano. Pero la ley mosaica no puede ser la norma de la vida. La vida es la norma de la ley mosaica, quien asume como principio la ley mosaica. Sacrifica la vida y muere, quien presume como principio el amor del Padre. Quien asume como principio el amor del Padre, disfruta de la vida de Dios y come en sábado. La de los discípulos no es una transgresión, sino la transgresión para la cual está hecho el creyente. Pasar del sexto al séptimo día. Vivir de aquel del cual es imagen y semejanza. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice todo
todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.